Gladys en Éxitos. Leo de la página de bancaynegocios.com este artículo que tiene que ver con los trabajadores informales en la región latinoamericana. Uno de cada dos personas que trabaja en América Latina y el Caribe lo hace en la informalidad, una situación que supera 70% en la mayoría de los países de la región, con Bolivia por encima de 80% y solo tiene sus menores tasas en Chile, Uruguay, donde llega a 24%, según informó la Organización Internacional del Trabajo. En ese contexto, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del organismo lanzó la Estrategia de Formalización para América Latina y el Caribe 2024-2030, que ha sido diseñada para facilitar la transición de la economía informal a la formal, con los beneficios que corresponden, por supuesto, no solamente en lo particular, sino también para el desarrollo bueno, la organización eficiente de los países. Para hablar de eso tenemos a quien es director general de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios, Alfredo Padilla. Bienvenido, buenas tardes, señor Alfredo. Buenas tardes. Muchas gracias, Gladys Rodríguez, por la invitación y a Éxito pues, por facilitarme estar con ustedes. A usted gracias por estar con nosotros. Es parte de una realidad de hace muchísimo tiempo de la región, ¿no? ¿Qué tanto incide esto dentro de ese círculo vicioso en el que estamos también? Y del que de una u otra manera, bueno, tenemos que buscar, por supuesto, salir y para en algún momento colocarnos o ponernos en las mejores posiciones del mundo. Así es. Ciertamente en América Latina ese crecimiento de la informalidad tomó un pulso muy grande a partir de la pandemia y que, bueno, a propósito de ella misma, del COVID-19, se activaron mucho las medidas, digamos, tecnológicas, digitales para poder seguir avanzando. Y eso generó que mucha gente tuviera que transferirse, pues, al trabajo por cuenta propia para mejorar sus ingresos en medio de estas dificultades. Ahora, esos volúmenes de informalidad están relacionados con los métodos de medición de la informalidad. Es decir, hay informalidad que no es solamente la buonería, evidentemente ya eso estamos claros todo el mundo. El trabajo por cuenta propia es un trabajo informal, pero no necesariamente ilícito ni malo. La informalidad de una microempresa familiar, porque los trámites de registros lo impiden, hace que la gente esté procurándose ingresos en una labor loable, digamos así, aunque no se haya registrado. Y hay también, por supuesto, algunas empresas que se les puede calificar que emplean de manera informal a algún grupo de sus trabajadores, porque no les cumplen completamente con los derechos que les corresponden. De manera que hay una manera diversa de medir el volumen, ¿no? En el caso de Venezuela, gracias a la encuesta en COVID, a la Universidad Católica y a grupos que se ocupan mucho de estos asuntos, tenemos información que nos permite decir que hay aproximadamente 7 millones de personas que se desenvuelven en la economía informal. Pero curioso y positivo. De ese volumen, según el Monitor Global de Emprendimiento, también en combinación con la UCAP y el IESA, define que aproximadamente 4 millones y algo más se pueden considerar emprendedores, califican como emprendedores, porque tienen una idea de negocio, tienen un propósito de consolidar un negocio propio, tienen un plan. Son negocios, digamos, nacientes, ¿no? Con dificultades, por la falta de financiamiento, por capacidades que requieren para consolidar, pero lo curioso, que de ese número de 4 millones y algo más que califican dentro de la economía informal como emprendedores, más del 65% tiene motivación al logro, confía en que lo va a hacer. Qué bonito. Pero además hay un dato interesantísimo en esa encuesta del Monitor de Emprendimiento, y es que quienes están emprendiendo o trabajando por su cuenta tienen formación secundaria y terciaria, es decir, tienen capacidades de formación. Y de esa motivación al logro es muy importante. Pero mire qué curioso. En América Latina, el 66% de la gente que intenta trabajar por su cuenta lo hace
por la necesidad. Ujú. Y en Venezuela, el 91%, según la encuesta, lo hace por eso, por procurarse un ingreso, dada la mala circunstancia de los salarios y de las La oportunidades de realidad de empleo crisis. bien remunerados. La realidad de crisis, exactamente. Entonces Pero es además, insólito, ¿no? sí, a mí me parece que esas cifras son, bueno, muy importantes y gracias por compartirlas, señor Alfredo. Alfredo Padilla es director general de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios. Hablando, revisando un Sí. poco también lo que ha sido este informe de la OIT y el alerta que también comparte, bueno, lanza la organización en cuanto a a esta dinámica de economía informal que tenemos hace muchísimos años instalada en la región. Advierte que los trabajadores informales tienen entre Sí, 3 y 4 veces más probabilidades de ser pobres que los empleados formales. Ese es un, correcto. claro, es un esquema de producción que puede ser muy perjudicial. De hecho, describe acá la directora regional, y citamos sus palabras: la trampa de la informalidad es uno de los grandes obstáculos para lograr el trabajo decente y la Claro. justicia social en América Latina y el Caribe. Por eso decía el círculo vicioso que incide también en esas posiciones que ocupamos, ¿no?, Sí. dentro del planeta. Em, en el caso de Venezuela, particularmente, y en los análisis que han hecho, ¿qué tipo de trabajo se puede hacer para lograr esa transición a la economía Claro, formal? normal, claro. Fíjate, una de ellas es que haya oportunidades para la inversión privada, porque los incentivos a la informalidad derivan de la carencia de empleo suficientemente bien remunerados, empleos decentes, según la OIT. Entonces tienes un problema de no sucumbir al delito, ¿no? Bueno, tienes que procurar, eso no es una situación ideal. Si hay suficiente inversión, economía diversificada, las posibilidades de empleo aumentan muchísimo y por lo tanto disminuye la informalidad. Pero hay otro elemento. En esa encuesta del monitor de emprendimiento de 50 países que se hizo, Venezuela aparece como el país penúltimo en mayores barreras para la formalización, tanto por los trámites como por los cobros de tributo. De manera que no hay incentivos a la formalización porque cuesta muchísimo registrar una empresa, trámites, horas, etcétera, y cobros, y luego los impuestos. De manera que tiene que haber un cambio de normativa que Mm, faciliten el tránsito a la formalidad, tiene que haber compromisos de capacitación y algo que nosotros hemos hecho, suscrito incluso con Fedecámara hace un año justamente, una suerte de compromiso de responsabilidad productiva empresarial y su entorno emprendedor. Es decir, hacer de la empresa y del emprendimiento un compromiso por el mejoramiento y el tránsito a la formalidad. Pasar del autoempleo al emprendimiento, del emprendimiento a la empresarialidad. Y ajá. por supuesto, en la medida en que se abran oportunidades grandes de empresa, que no sigamos viviendo de la renta petrolera, que no podemos ya mantenernos en esas circunstancias, si hiciéramos del turismo, de la agricultura, políticas serias, no demagógicas, de oportunidades de inversión, Venezuela saldría muy pronto de esas inmensas cifras de informalidad y si hace más fácil la conversión de una iniciativa de negocio en un negocio formal, aumentan los negocios y aumentan los tributos. Pero mientras estemos como estamos, con la voracidad tributaria y la burocracia que complica la formalización de los negocios, el cuadro no puede ser peor para Obvio, nosotros. obvio. Pero la esperanza es la potencialidad humana que tenemos para salir de esos asuntos. Total, y que reflejan esas encuestas, esas consultas que se han hecho y que usted ha compartido hoy con nosotros. Alfredo Padilla es director Así es. general de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios. Y bueno, hablando de algo tan importante como es este sector de la economía informal, que afecta no solamente a lo que es ese desarrollo particular, sino también al desarrollo y mejor organización, planificación de los países. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos con una pausa. En breve regresaremos. Empezamos el